¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Estás aburrido de lo secular? ¡Sintoniza! Si el cacho de un vino te hace gozar. ¡Sintoniza! Si prende la tele no hay que mirar. ¡Sintoniza! Somos la radio que te va a llenar. ¡Sintoniza! De presencia y de gozo y alegría. ¡Sintoniza! Come on, put 'em together! Hola, hola chicos. ¿Está apagado esto? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ah, ya. Hola, hola queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Este es un nuevo programa de Sintonizando el Reino. Estamos aquí. No me escucho los retornos de Ignacio. ¿Qué Tenemos sucede problemas aquí? técnicos a través de... Bueno, son provocados por el temporal, pero no importa, sí, confía en mí. ¿Confío en ti? Sigue con la introducción. ¿Qué dice la gente? ¿Confío en Ignacio o no confío en Ignacio? Vote, mande al número tanto. No. Comenzamos un día más de Sintonizando el Reino, contentos y felices. Gozosos como osos. Siempre partiendo con alegría, porque en el Señor hay mucha alegría, así que de sobra, así que comienza el programa del día de hoy, aquí solitos, estamos aquí solitos con Ignacio, porque la gente de Sintonizando, el cuerpo de Sintonizando el Reino, ha tenido algunos problemas personales, pero no problemas malos, no hablo de problemas de circunstancias adversas en sus vidas, sino que han tenido un pequeño inconveniente en su trabajo, etcétera. Anita no nos pudo acompañar, tenía un cumpleaños de su cuñado. Sí, así que era muy importante que ella estuviera ahí, así que nos avisó con anticipación. Y Rodrigo siempre trabajando, como es el Big Boss ahí del trabajo, es el jefe ¿qué es lo que es? De bodega. De bodega, justamente, ahí donde se guardan las armas forjadas para el enemigo. Ahí trabaja Rodrigo, entonces se le complica venir. Debe tener mucho trabajo, puede que llegue más tarde, pero lo más probable. Tenía auditoría, me dijo, entonces debe estar bien complicado el tema ahí. Ah, debe andar contando. Sí. Cosa por cosa. Rodrigo es el que tiene que estar ahí a cargo de que no se cometa pecado de hurto. También. Así pero estamos que contentos porque a pesar del temporal, a pesar de la lluvia, a pesar de que el clima no nos favorece mucho, estamos aquí una vez más acompañándoles en su mejor programa, Sintonizando el Reino, todos los miércoles de las 10 a las 11:30, donde les traemos muchas noticias que compartir. Hoy día sí que traemos muchas noticias. Sí, traemos Estamos... Trinidad, algo de Trinidad. Sí, estamos muy actualizados hoy día. Y por eso la idea es que lo podamos compartir con ustedes, y también la idea es que usted pueda interactuar junto con nosotros a través de nuestra red social, el Facebook. Usted nos puede buscar ahí, Sintonizando el Reino, le da me gusta, le puede comentar todas las cosas que hacemos aquí. Si nos quiere reprender, repréndanos nomás, nosotros lo aceptamos en el amor del Señor. Y también nos puede llamar al 275-4789, 275-4789. Así es, hermano, nos puede llamar para darnos sus críticas, sus opiniones sobre el programa, sus experiencias también son acogibles aquí en este espacio, su testimonio o cualquier cosa que usted quiera compartir referente al tema que estamos compartiendo el día de hoy. Así que son muy bienvenidos, como siempre, a llamarnos a Sintonizando el Reino. Recuerden el número 275-4789 y vamos a estar prestos a escucharlo y a compartir con usted este grato momento. Así es, como decía Ignacio, las circunstancias climáticas no nos acompañan y el retorno tampoco me acompaña a mí, pero aún así estamos aquí dando la batalla en la brecha. Confía, palmo a palmo. Confía, yo te escucho, pero perfecto.
Es que yo soy perfecto. De hecho, aquí en la señal que me llega aquí a la supercomputadora que tenemos acá, estoy saturando. Esto es como una nave espacial. Estoy saturando, pero no te preocupes, porque aquí yo te arreglo el asunto. Si ustedes estuvieran aquí en la radio, hermano, esto es como una nave espacial para nosotros. Está lleno de botones. Es como el video de introducción de los pastores de enlace. ¿Te acuerdas, Ignacio? Es parecido, así como que todo es tecnológico. Démosle los saludos pertinentes a todos esos fieles auditores que siempre están dispuestos ahí, presto a escuchar el mensaje que le traemos a través de la radio. Les quiero saludar a mis papás, mis fieles auditores, al papá de Cristian. Rodrigo me dijo que allá en La Pega iba a tratar de escucharnos, como siempre a nuestra amiga Claudia. Y un saludo también a una tía de Rodrigo que siempre nos llama también. También le queremos saludar, le queremos contar que Rodrigo no puede estar hoy día, porque ya le dijimos, está en auditoría dentro de La Pega, complicado, pero que el Señor le dé fuerza, le dé ánimo, le dé inteligencia para que todo le salga bien. Y obviamente saludarlo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan. La mamá de Fabián igual. La mamá de Fabián, los chiquillos también que ojalá El nos hermano estén Luis. escuchando. El hermano Luis Cisterna, nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro Diácono. gurú, Gurú. nuestro gurú, nuestro académico Así es. de la teología. Un saludo grande para él, para su esposa, Hermana Elicia para la también. hermana Elicia también. Y su familia. Yo sabía que alguien se me quedaba, la hermana Elicia, otra Don también. Eduardo. Otra Hermano también. Eduardo. La hermana Elicia, otra académica de la teología, ella también es parte de todas las herejías que no. Ella también es parte de todo lo que... De lo bueno que hablamos. De lo bueno que hablamos es gracias a ella. A Lo ella. malo... Del hermano Luis. no, lo malo es del enemigo. Si el El enemigo enemigo. siempre se mete. Así es. Si encuentra algo bueno en nuestras palabras, ha sido por la intrusión de esos dos hermanos que ha sido bendición para nosotros. Así es. Y ya comenzando ya el programa, entrando en tierra derecha, les quiero contar que pronto, una noticia muy bacán. Pronto vamos a estar en YouTube. Ya empezamos con las grabaciones. De hecho, este programa usted lo va a poder escuchar 10.000 veces. Le va a poder dar reproducción y podemos hacer uno de los videos más vistos en YouTube. Así que estamos muy contentos porque Dios nos da esta preciosa oportunidad de poder estar aquí. Y también nos va a dar pronto la oportunidad de estar ahí en la red mundial, worldwide, En la web. en la web, worldwide, red. Ya, así mismo. Sí, Estamos muy contentos porque Dios nos ha expandido el reino. Tenemos la oportunidad de llegar a otra brecha de batalla donde el enemigo pelea palmo a palmo las almas. Estamos muy contentos porque Dios ha sido bueno. Cada vez hemos podido crecer más, hemos podido hacer más cosas. El programa se ha mantenido firme gracias a ustedes.Nosotros estamos aquí gracias sus a la aportes, misericordia de Dios. Gracias a sus aportes, Así. el programa permanece. Eso es maravilloso. Así es, porque tenemos la esperanza de que bendecimos a mucha gente por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y también antes de comenzar ya con las noticias que les traemos, queremos darle gracias a todas las personas que participaron en el evento Conectados que tuvimos este sábado. Gracias a Dios, en primer lugar obviamente porque estaba pronosticado una lluvia torrencial y lamentablemente el liceo se gotea, el gimnasio del Liceo Coronel se gotea, pero Dios hizo algo maravilloso que hubo sol todo el día y después ya la noche se puso a llover, pero cuando ya el evento ya había terminado, así que muy contentos porque fue mucha gente, participó mucha gente con nosotros y estamos convencidos de que todos se fueron muy bendecidos para sus hogares. Y ya comenzando metiéndonos ya en lo que es el programa del día de hoy, del día de la fecha, Cristian nos trae muchas noticias interesantes y muchas noticias controversiales, la cual vamos a tratar de aquí de elevar un debate con una mirada de una altura de mira, ahí está, una mirada de altura. Así es. Cuéntanos. Bueno, la primera noticia trata de John Canfield y Reed Kelly. Perdón, repíteme el nombre. Josh. Canfield, El José. José Canfield y Reed Kelly. Ya. Ellos dos se hicieron famosos por la participación en un reality show de la cadena de la CBS, Survivor in San Juan del Sur, Nicaragua. No tengo idea de qué se trata ese reality, pero esa no es la noticia. Ellos se hicieron famosos en un reality y son participantes de la iglesia, son líderes de coro de la iglesia de Hillsong, quienes son dos hombres obviamente, Red y Josh. Esas personas están casadas. Hace poco en Nueva York se casaron, puesto que el matrimonio homosexual se hizo legal hace poquito en todos los estados de Estados Unidos.
Así que estos son una de las personas que se casaron y son participantes de la iglesia de Hillsong de Nueva York. Sabemos bien que la iglesia de Hillsong la iglesia de Hillsong Unite partió en Unite. partió en Australia. Por lo que se expandió a muchos lugares e incluso está optando a expandirse a Brasil. Mitch. Lo que sucede es que estos dos sucede? hermanos han salido del closet públicamente. Así dice la noticia. Aleluya. Públicamente han hecho notar su condición sexual y han expuesto su matrimonio ante los periodistas, ante todos los medios de comunicación, lo cual ha generado una ola de voces en contra de la iglesia de Hillsong. Así que la noticia de hoy comienza con el tema del matrimonio homosexual y de la postura de la iglesia frente a estas cosas y frente a la gente, más que nada, más que el caso del matrimonio homosexual, a la gente que de esta orientación. Por lo que esto llegó obviamente al oído del pastor Ricardo Cid. No, lo que esto llegó al oído del pastor, El pastor Soto, y el pastor Soto le dio un infarto. En este momento le están poniendo 3 bypasses en el corazón. Así es, de Brian Houston, que es el fundador de la iglesia de Hillsong. Houston. Es que aquí dice, es que Hillsong. Puta, es que mi inglés Houston. Y hermano, les quiero contar por qué me río de Cristian, porque él se burla mucho de mi inglés. Mucho Así de es. mi inglés. Pero lamentablemente hoy no es su día del inglés. no es mi día del inglés. Pero no importa, yo te ayudo. Yo te apaño, yo te corrijo. En el No amor me del fío Señor. mucho de tus conocimientos, pero bueno, eso no es el punto de pronunciar bien los nombres. Pero sucede que este es el fundador de la iglesia de Hillsong y le llegó la noticia, entonces quiso aclarar el caso de los líderes de coro homosexuales de la iglesia de Hillsong de Nueva York. Y le preguntaron sobre el caso, publicó en Twitter, en el Twitter de la iglesia de Hillsong y en su Twitter, que no ha habido absolutamente ningún cambio en la postura de la iglesia Hillsong sobre la homosexualidad y el matrimonio gay. Escribió Houston en su cuenta de Twitter en la mañana del martes. También fue publicada en español, así que si lo busca lo encontrará. La posición de Hillsong en cuanto a la homosexualidad y el matrimonio gay no ha cambiado y es coherente con las escrituras. Como ya he mencionado en el pasado, creo que Pablo es claro en escribir acerca de este tema, dice Houston. Hace varios meses, cuando uno de estos directores de coro hizo una inesperada declaración pública en cuanto a su compromiso con un hombre que a veces cantaba en el coro, dice, fue una completa sorpresa para nosotros también. Por lo que deducimos que estas personas no eran líderes dentro de la iglesia, y lo que él quiere aclarar. Puesto que el mismo pastor dice que invita a todos los homosexuales a asistir a su iglesia. Van a ser acogidos con amor, con compasión y con paciencia, pero no van a formar parte del liderazgo, estrictamente. Esto ha sido en parte la postura de la iglesia de Hillsong. En ningún momento, me gustó la postura de Hillsong porque en ningún momento han discriminado a estas personas. La han tratado mal. Aquí dice que se han encargado de tratar de tomar un papel de acogida hacia estas personas que abiertamente declararon su condición sexual, lo cual habla muy bien de la iglesia de Hillsong. Sí, como para que nuestros queridos auditores nos vayan entendiendo, la primera noticia que salió sobre este tema fue la que el titular decía: pareja de homosexuales lideran coro en la iglesia de Hillsong de Nueva York. Y eso causó un impacto potente dentro del mundo cristiano, y obviamente todos los sectores, todas las corrientes del cristianismo protestante saltaron, y obviamente todos dieron su opinión. Entonces, igual era chocante el tema de leer el título. El titular de la noticia decía: parejas de homosexuales lidera el coro en la iglesia de Hillsong en Nueva York. Este es mi pronunciamiento, ¿no? Así es. New York. De hecho, aquí el pastor dice, el pastor Houston dijo: tengo entendido que desde esa declaración ninguno de los dos ha estado involucrado de forma activa en el liderazgo ni en ninguna función ministerial. Habiendo dicho eso, todavía los amamos y reconocemos que ellos, al igual que todos nosotros, están en un proceso, y que nuestro papel como iglesia es ayudarles en este proceso con gracia y compasión.
Sí, muy importante. Y eso él lo dice en respuesta a esta primera noticia. Porque si uno lee el artículo de la primera noticia, que insisto, el titular era pareja homosexual y lidera el coro en la iglesia de Hillsong en New York, fue potente. Y uno leía el artículo y obviamente era una crítica contundente hacia el por qué Hillsong y por qué la doctrina de Hillsong aceptaba esta condición en uno de sus miembros que ejercía un liderazgo activo. Fue después de esta noticia que Houston, el pastor de Hillsong general, que está en Australia, responde esto. Y él dice, y ella aclara que para él igual fue una sorpresa enterarse de esto. Y de que estos hermanos dieron a conocer su condición. Ellos desde ese momento no ejercen ningún liderazgo dentro del coro ni de la iglesia. Pero yo creo que uno entiende eso. El tema que ha aclarado, no hay, aquí no hay un malentendido, sino que se aclaró el tema. El pastor Houston salió y dijo cuál era la realidad de las cosas. Pero lo más importante es que cuando leímos las noticias con Cristian, él decía que entendemos que ellos están en un proceso al igual que nosotros. Y ahí hay una figura de igualdad que lamentablemente dentro de la iglesia no existe y no está muy arraigada, sobre todo en la iglesia latinoamericana, la iglesia más tradicional latinoamericana, quizás la iglesia occidental de la Europa occidental, la iglesia protestante en Estados Unidos se liberalizó tanto, pero nosotros como que tenemos el extremo. Al punto que quiero llegar es que lo que él dice está muy bien. Él dice que ellos están viviendo un proceso y entendiendo y asumiendo y dando a entender a los demás que la condición que ellos dicen tener es una condición de pecado, constituye un pecado. Pero cuando él, me refiero a que él hace y da un punto de vista y sienta la base de la igualdad, cuando dice que ellos están en un proceso igual que nosotros, al igual que nosotros, que también tenemos una condición de pecado, y que como iglesia, que la labor de la iglesia es ayudar en ese proceso a todos, no solamente a los homosexuales, a todos aquellos que se nos ha revelado nuestra condición de pecado, a poder vivir este proceso y a poder salir de este proceso, de dejar esas cosas y de ser una nueva persona. ¿Con qué? Con amor y con compasión. Eso es lo más rescatable que a mí me gustaría que todos nos quedemos con esa y que sea una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque para la iglesia cristiana latinoamericana, lamentablemente, ser homosexual es el peor pecado que uno pudiese cometer. Y la gente obviamente cuando leyó el primer artículo decía, no, ¿cómo un homosexual va a estar cantando ahí en el púlpito? Pero también hay mucha gente que predica en un púlpito y que es mentirosa. Así es. Hay mucha gente que predica en un púlpito y que jamás le ha ayudado a alguien. ¿Cuántos pastores hoy en día están siendo descubiertos por casos ilícitos de evasión de impuestos y una infinidad de delitos en cuanto al dinero, y que sigue ejerciendo como pastor y la gente no lo juzga? Sigue asistiendo, sigue siendo el ministro cabeza de los lugares y nadie dice nada. Pero yo quiero ir más allá de los títulos. A otro nivel. Quiero ir más allá del título de pastor. Hay mucha gente que se considera que está a un nivel superior al resto, pero que su condición de pecado sigue existiendo en sus vidas. Hay mucha gente que se para en un púlpito y enseña algo totalmente equivocado, y eso también es pecado. Y es algo que Jesús y Pablo trataron mucho en cada una de sus enseñanzas. El libro de Romanos, completamente accesible a todos ustedes para que entiendan que la condición de pecado no escapa a nadie. Todos somos pecadores. Y que no hay niveles. El punto es que la homosexualidad se ha tornado nosotros le hemos dado un nivel superior de pecado. Como que la condición del homosexual no tuviese remedio. Justamente. De hecho, yo, por ejemplo, siempre escucho este argumento de cuando dicen que no, es que el homosexual no puede dejar de pecar, no puede controlar su pecado. En cambio, nosotros, como cristianos, cristianos de real, así, nosotros pecamos, pero nos vamos arrepintiendo.
y después cometimos otro pecado distinto. Entonces no es lo mismo que cometer todo el rato el mismo pecado, hay que ir cometiendo pecados distintos, como lo que entiendo. En la variedad está el gusto. En la variedad está el gusto. He escuchado ese argumento y por mucho tiempo me lo tragué y decía, oh, qué razonable, este tipo tiene razón. Pero es mucho más feo cometer 5 pecados distintos, que para ti son menores, a que cometer uno todos los días. Yo creo que la gente que está en esa condición sexual y que de verdad ha conocido a Cristo y ama al Señor, le debe doler tanto como a nosotros cuando mentimos. Su condición, y es natural, es normal para el ser humano pecar. Es normal porque estamos hechos de una naturaleza pecaminosa y lo único que nos aparta de eso y nos lleva a una santidad que ni siquiera es de nosotros es Jesucristo. Somos santos por gracia y por Él, no por nuestros méritos ni por nuestros actos. Entonces, la noticia ha llegado a todos los países del mundo y da pena leer los artículos amarillistas de noticias que pertenecen al ámbito cristiano, los cuales destruyen prácticamente esta iglesia, malinterpretan las palabras del pastor Houston, las malinterpretan y lo dejan mal. Lo único que dejan visto es su cero capacidad de amar a las personas. Solo nos preocupamos de juzgar y estos medios de comunicaciones cristianos que, no todos, han intentado poco menos de no ayudar a su propia iglesia, sino de hundirla más en el hoyo. Sí, la noticia igual... Déjame hablar por Cristian. Tú siempre hablas en los programas, ¿cómo quieres que te deje hablar? Me gustaría que nos quedáramos con esa enseñanza que quizás el pastor Houston quizás no quiso entregar, pero en el fondo lo que él quería decir y lo que yo más rescato de él es que pone en igualdad de condición a los pecadores. Y es que yo lo digo con conocimiento de causa, estuve muy metido en el movimiento contra la homosexualidad. Estuve en marcha, estuve reporteando cosas y vi la realidad. Vimos la realidad. Vimos esa realidad de aquellas personas que le declaran la guerra abiertamente. Mira, el otro día, ayer vi las noticias, que va a ser una noticia que vamos a comentar un ratito más, pero vi al pastor Soto con una bandera del móvil, esta bandera de la diversidad, que tiene varios colores, como el arcoíris, lustrándose los zapatos delante del grupo que estaba homosexual al otro lado. Era como una trinchera, como que en un lado estaban los cristianos y en otro lado estaban los homosexuales y se tiraban de todo. Y se paraba el pastor Soto de frente de ellos y pescaba la bandera y se lustraba los zapatos. Y se paró encima de ella igual. Sí, se estuvo parado y fue como... es que es cuestión de analizar un poco qué es lo que está pasando. Es una cuestión de analizar un poco qué es lo que está pasando con nuestros líderes. ¿Quiénes nos dirigen? Y bajo qué argumento nos dirigen. Sigamos al Maestro, sigamos al Cristo que no discriminó a nadie. Sigamos al Cristo que compartía con los más discriminados de la sociedad. No seamos como los fariseos. Los fariseos discriminaban y Jesús incluía. Sigamos a ese Cristo. Al Cristo que incluía, que no miraba la condición de las personas, simplemente miraba esa necesidad de esa persona de ser salva. Y predicaba. Y los amaba. Con compasión, con gracia, con salvación. Amén. Por lo general he escuchado mucho esto de parte de hermanos y hermanas muy queridos por mí y me han dicho, no, pero en el fondo él es muy agresivo, pero está representando nuestros valores, está defendiendo nuestros principios. Y una vez le respondí, dije, ¿cuáles principios? ¿Los de él o los de Cristo? Yo la verdad no considero que esté defendiendo mis principios, yo no tengo principios que defender. No tengo un Cristo que defender. En el fondo es como que yo pueda hacer algo por Dios. No sé si me entienden. Si Dios ya... ser humano de creerse representante de Dios y tomar las decisiones por Dios, sin entender lo que Cristo vino a enseñar. Nosotros somos obreros y estamos a su disposición. Cristo nos mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es lo que tengo que hacer. No hay un trabajo extra. No me mandó al Senado a discutir las leyes. No me mandó a los movimientos homosexuales para gritarle garabatos prácticamente. O golpearlos con las Biblias. Me envió a amarlos sin condición. De la misma manera que me amó a mí.
y a predicarles del Dios de amor, no esperando que ellos se conviertan, porque es por gracia y misericordia de Dios. Así que eso ha sido la primera noticia, que hasta el día de hoy, es que siempre hablamos de esto, porque siempre es noticia, lamentablemente. Lamentablemente, y no es noticia para bien. Lo que nosotros tenemos que hacer, y vuelvo a insistir en este punto, es sacar lo bueno, y lo bueno que nos enseña el pastor de Hillsong, y lo sienta bajo la base de la igualdad. El argumento lo sienta sobre la base de la igualdad. Todos estamos en un proceso de cambiar nuestra condición, de querer que Cristo sea más en nosotros que nosotros mismos. Todos estamos en ese proceso de ir dejando aquellas cosas que nos hacen daño, y todos estamos en ese proceso de dejar esas cosas que nos alejan de Dios. Al igual que un homosexual, al igual que un mentiroso, al igual que un irresponsable, al igual que una persona fumadora, al igual que un alcohólico, al igual que una persona irresponsable. Aquí el punto es que no se trata de que un pecado tenga mayor peso al momento de que Dios nos juzgue, de que Dios nos mire. No, Dios nos mira a todos como iguales. Y ese es el espíritu de esta conversación que estamos teniendo con ustedes, con Cristian, con Fabián, que llegó hace poquito. Ese es el espíritu mayor. Es un espíritu que nos lleva a vernos a todos como iguales y no juzgar a nadie. Cristian también nos predicaba hace unos días atrás que no miremos la pajita que tiene nuestro hermano del frente, esa chiquitita, y nos preocupemos de la viga que está en nuestro ojo. Así es. El caso de la discriminación ha repercutido a nivel mundial, y la iglesia ha sido parte de este bullying a las minorías, y no solamente este tipo de minorías, sino en su mayoría a mucha otra índole, otra religión y otro tipo de personas. Esto no es nuevo. La iglesia siempre ha sido partícipe de atrocidades. En Estados Unidos la iglesia incluso se prestó para la discriminación de los negros, presentando argumentos bíblicos, entre comillas, en contra de que los negros no deberían ser libres, que Dios solamente salvaba a blancos. Entonces esto ya viene de antes, y sabemos que hay poderes fácticos quizás dentro de la iglesia que han generado que estos movimientos tengan peso a través de la historia y del tiempo. No, mira, yo no creo que sean poderes fácticos. Hay una idea súper sarfática. Pero déjame puede ser, ¿ah? Libertad no, yo creo que el poder más fáctico dentro de la iglesia es la ignorancia. Ese temor que genera la teología. No vamos a debatir de... mucha letra mata. No, yo creo que es el gran error. Y por eso cometemos tantos errores. Pero vamos con la siguiente noticia que nos trae preparada nuestro hoy día Community Manager. Así es. Cristian Andrés Poza Hernández. Tenemos Cuéntame. una noticia que tampoco es muy alentadora. Cuéntame. Deja buscarlo. Ya, la noticia dice: el caso del pastor evangélico Ricardo Cid Castro, el líder de la iglesia Impacto de Dios, fue declarado culpable del delito de abuso sexual reiterado en contra de 2 menores de edad. Como me salió como periodista de TVN, ¿no? Sí, no, del Zonal. Del Zonal. Sí, de eso. Sí. Sin mirar en menos, con respeto. No lo digo de soberbio. Así es, el hombre conocido por anunciar que haría llover oro. Todos recuerdan esos videos de las noticias cuando... Hicieron un informe, imagínate que hicieron un informe especial de Ricardo Cid. De Ricardo Cid, justamente. Imagínate. Logró sobre el templo. Se mantenía en prisión preventiva, por si lo sabían, y su sentencia será conocido el próximo viernes. Según el sexto tribunal oral, en lo penal, los antecedentes fueron suficientes para acreditar la participación del acusado en uno de los 2 hechos. Arriesga una pena de hasta 11 años de presidio. La investigación señala que Cid agredió sexualmente al menor de 17 años en septiembre del 2011, al interior de la iglesia ubicada en Avenida Santa Rosa, en la comuna de San Ramón. ¿En la iglesia? En la iglesia. Según la indagatoria, en dicha oportunidad el acusado habría realizado actos de significación sexual mediante contacto corporal con el joven, hechos que configuran el delito de abuso sexual contra persona mayor de 14 años. Una segunda víctima de iniciales MNLA, Marco Ignacio Sá Villanueva, habría sido
agredida en 2 ocasiones en noviembre del 2012 al interior de un vehículo. No es la primera vez que vemos al pastor Ricardo Fitch involucrado con problemas con la justicia. Sí, mira, es complejo el tema. Es muy complejo el tema porque... Esta persona tiene problemas. No tenemos ni música para hablar de este tema. No. De hecho, va a seguir sonando este rock de Planet Shaker, Hillsong. No hay música para hablar de este tema. De hecho, yo recuerdo, ¿te acordás cuando en La Moneda disparó? Disparó un balazo al aire. ¿Ya? Y ahí llegaron los carabineros y todos lo tiraron al suelo. Y No, ha dicho no que iba a recuerdo venir eso. juicio de Dios al Parlamento, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que eso tiene otra significancia. Aquí estamos hablando de un delito grave. El otro igual fue un delito. Sí, pero enfócate. Estamos hablando de el abuso sexual a menores. ¿Pero Ya, qué? pero, que él dispare, que haga llover No, pues oro. estamos hablando de la persona en sí, porque Sí, los abusos pero es sexuales que- se dan todos los días, pero Sí, esto, pero por eso te digo. utilizando Por eso te digo que el logo de la iglesia para esto, no, lo no, impactante sí de la sé. noticia. Para mí lo impactante es el delito del cual se le acusa. Ya, bueno, prosigue. Déjame terminar, viste, acabas de arruinar el programa, pero no importa. Tú lo arruinaste. No, yo te digo que lo enfoquemos en esto. Por eso te dice, no hay música para poner de fondo para hablar de este tema, porque es un tema muy complejo. Porque en el fondo sería la iglesia la que trata de rescatar a los indefensos de estas cosas que pasan, de estas cosas malas que les pasan a las personas indefensas. Deberíamos ser nosotros, deberían ser los líderes de esta iglesia quienes rescaten a esas personas, quienes traten de sanar a esas personas, quienes traten de hacer olvidar o traten de reparar el daño causado a esas personas a través de un abuso sexual. Pero lamentablemente lo vemos hoy. Yo sé que esto pasa siempre, pero hoy lo vemos reflejado desde muy cerca, desde un pastor, cuando nosotros crecimos escuchando la palabra pastor, de la iglesia, que para mucha gente la iglesia es un lugar sagrado, donde no se puede ni comer, incluso. Ni contestar el teléfono. Es complejo el tema porque estamos viendo cómo la iglesia evangélica en Chile no está dando la mejor imagen posible. Tenemos tanto que mostrar, tanto bueno que mostrarle a la gente. Tenemos un mensaje tan rico, tan lleno de amor, tan lleno de compasión. Tenemos un mensaje tan lleno de salvación, tan lleno de esperanza. Tenemos un mensaje tan lleno de oportunidades, de volver a hacer bien las cosas, de recuperar lo que se ha perdido. Ese es nuestro mensaje. Pero en el noticiero nunca se habla de ese mensaje. Siempre hacemos noticias, o está el pastor Soto, o lamentablemente hoy día está el pastor Sid, por abuso sexual a menores. Pues dice, yo te aguanto ya que él tire un balazo, que haga esas tonteras que hace siempre, que el pastor Sid, que el pastor Soto pesque y empieza a gritarle ahí en la cara a los homosexuales, pero abusar de un niño, de una persona que está indefensa, ya es para mí harina de otro costal. Ya entramos en un conflicto en donde la imagen de la iglesia evangélica en Chile cada vez, y se lo digo con el dolor de mi corazón, no lo digo como la gran revelación, lo digo con el dolor de mi corazón, cada vez está siendo más manchada. Ojalá hiciéramos noticias porque estamos haciendo campañas ayudando a gente que lo necesita. Ahora con el temporal que se viene estos días, va a haber mucha gente que la necesita. Ojalá hiciéramos noticia por eso. Ojalá hiciéramos noticia porque, no sé, cualquier cosa buena, porque tenemos tantas cosas buenas como iglesia. Tenemos tantas cosas buenas que enseñar a las personas, pero no hacemos noticia por eso. Hacemos noticia por las cosas malas. Y esas cosas malas dañan la imagen de la iglesia evangélica, esa iglesia evangélica a la cual todos pertenecemos aquí. Eso es preocupante. Y la idea es que podamos hacer algo. La idea es que nos demos cuenta de que es necesario que hagamos algo.
Así es. De hecho, lo preocupante es que cuando las noticias, cuando los medios de comunicaciones hablan de bondad, de cosas buenas, de ayuda al pobre, al prójimo, nunca está la iglesia. Hablábamos anteriormente del caso del Farcas Pobre, el mismo caso del mismo Farcas. Pero la iglesia quizás puede ser culpa de los medios que no lo hacen a propósito de manchar la imagen de la iglesia, o quizás no. No podemos dar tener una opinión clara frente a esto, pero sí nos deja un llamado de atención en preocuparnos de las cosas que realmente tienen importancia, que son predicar el evangelio y ayudar a las personas. Es realmente importante enfocarnos, tratar de expandir este evangelio de amor hacia las personas, preocuparnos de la ayuda al prójimo para que este tipo de cosas no ocurran, y enseñar en pos de esto. No enseñar teología equivocada que en el fondo lo único que hace es formar futuros pastores soto y futuros pastores sí. Es importante que tomemos que la iglesia tome una postura de colegio, para que la gente no solamente vaya a recibir salvación, sino aprenda quién los salvó y para qué los salvó. Es muy importante que la iglesia tome ese rol de educadora. Y referente al tema del abuso sexual del pastor Sid, fue muy chocante, y de hecho fue muy chocante escuchar el testimonio del joven cuando relata con detalles todo lo que realmente hizo este tipo, y justificándose siempre de que era obra de Dios. Por eso te decía, es muy complejo el tema. Nosotros pudiéramos hablar aquí y parodiar sobre el pastor Soto y sobre el pastor Sid, que hacía llover oro. Y que no era oro. Al final no era ni oro, no era ni cobre. Pero ya hay que hablar de cuando se transgrede la integridad, la dignidad de un niño. Ya hay uno tiene que sentar cabeza y decir, no, aquí hay algo que tenemos que empezar a analizar. Y empezar a trabajar en pos de eso. Y quiero recalcar lo que tú decías. Ojalá este análisis lo hicieran toda la iglesia, todos los grandes líderes de la iglesia a nivel nacional. Así hicieran este análisis y ojalá todos dijeran, ¿saben qué? Podríamos tomar esta postura, pongámonos a enseñar, seamos como una iglesia escuela. Enseñémosle a las personas cómo tienen que ser, enseñémosle a las personas qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Enseñémosle a la gente de qué se trata esto. ¿Quién es Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Por qué nos enseñó esto Cristo? Sería muy bonito y sería muy significativo tomar ese enfoque. Obviamente es complejo desde aquí, desde nuestra posición, influenciar para que se tome una perspectiva así dentro de la iglesia, pero esperamos en Dios que este análisis lo hagan las personas, lo hagan los grandes líderes de la iglesia, y que sirva, que estas malas noticias que salen en los noticieros centrales de los canales nacionales nos sirvan a nosotros para replantearnos unas cosas, para hacer una autocrítica y para trazar líneas de trabajo en las cuales podemos arreglar este mal aspecto que nos están dejando estas personas, Pastor Sid, Pastor Soto. Y es muy complejo el tema, porque se trata de la dignidad de dos niños, y ahí obviamente Dios, no me quiero ni imaginar cómo debe estar de enojado, pero lo importante es que nosotros aquí cumplimos una labor también, además de informarle, de contarle las noticias que tienen que ver con el mundo cristiano, también le damos un punto de vista. Un punto de vista, si usted quiere adherir, si usted piensa igual, amén, hermanos, nos alegramos, pero si usted piensa diferente, también nos alegramos. Nosotros aquí no queremos imponer nada, solamente lo que queremos hacer, comentando cada una de estas noticias que siempre tienen un trasfondo controversial, es dar a conocer nuestra opinión y decirles que nuestra opinión tratamos todos los días de que esté más cercana y más bien fundamentada en la enseñanza de la Escritura y en lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso es el espíritu de Sintonizando el Reino, además de pasarlo bien, además de tener siempre mucho ánimo aquí, mucha risa, mucha confianza entre nosotros, con usted también. Es un punto de vista, una perspectiva de las cosas
que nos gustaría que usted escuchara y conociera. Porque, como se lo digo, todos los días tratamos de que esa opinión, de que esa perspectiva esté basada en la enseñanza de la Biblia, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Así es. Este ha sido, es como un fenómeno. Este ha sido como en verdad, ha sido un fenómeno el hecho de que la iglesia parta corriendo y lance sus finanzas en pos a campañas contra el matrimonio homosexual, pero no corra delante de la gente que lo necesita. Veía una imagen en Facebook donde salieron unas calles vacías y una decía, esta es la iglesia que ayuda a los pobres, y la calle vacía, esta es la iglesia que ayuda a los necesitados, a los que están en cárcel, etcétera, y las calles vacías. Y esta es la iglesia en contra de los homosexuales y las calles llenas. Nosotros fuimos partícipes de esto, por eso no le hablamos de la palestra de juzgar. Nosotros estuvimos ahí, compartíamos las ideas de la mayoría de estos sujetos, y al estar ahí nos dimos cuenta que no estaba Dios, que lo único que necesitaban esas personas que tienen una condición distinta era que se les predicara con amor. La otra vez escuchaba a un pastor que yo te mandé por Facebook, ¿te acordáis? Uno morenito, que hablaba que con qué amor de Cristo le voy a mostrar a una persona a la cual la satanizo y le llamo demonio. Le digo la peor de las cosas, cuando me refiero a los homosexuales claramente, y después le hablo que hay un Dios de amor, que en realidad nuestra labor es evangelizar, primero que nada, ¿cierto, Fabián? Nuestra labor es evangelizar, es nuestra labor principal. Y entonces, ¿en qué nos favorece discriminar a la gente e insultarla si realmente lo único que nos encomendó fue llevar el evangelio y expandirlo a toda criatura, a toda persona? No nos favorece en nada, y esto no sé, es un fenómeno que ocurre, que ocurrió a lo largo del mundo y ocurre aquí en Chile. Corremos y lanzamos nuestro dinero en pos de campaña en contra de la homosexualidad, pero cuando alguien nos necesita en lo económico, cuando los asilos de ancianos que no tienen sustento del gobierno nos necesitan, cuando los niños que están sumidos en la droga nos necesitan, y la gente que está en situación de calle nos necesita, nos hacemos los sordos y los ciegos. Es importante que la iglesia se replantee estas cosas. Somos agentes importantes dentro de la sociedad, no porque nosotros vayamos en pos o en contra de las leyes, o cambiemos leyes, o estemos a la par con el gobierno. Somos importantes porque la gente necesita conocer a Cristo, y la gente que necesita conocer a Cristo es la gente que está en las calles con necesidad. Así que cambiemos el switch como iglesia y vamos por la enseñanza del maestro. Sigamos al maestro y no a aquellos que dicen ser maestros. ¿Cuál es tu opinión, Fabián, frente a... Aquí está Fabián, aquí con nosotros. Siempre viene frente a esto? ¿Consideras que es más importante estar abogando, estar peleando en el Parlamento por una ley homosexual, que estar en las calles ayudando a la gente? Cuéntanos. Bueno, yo pienso que lo más importante siempre una palabra de aliento en el sentido de la Biblia, ¿cierto? Y no andar reprochando a la gente que es diferente que uno. Claro. Y eso. Es verdad, porque nosotros de una u otra manera éramos igual. Quizá yo no andaba con hombres, pero sí bebía, sí fumaba, sí me drogaba, y en el fondo era un rechazado de la sociedad, y Cristo, a través de gente tan amorosa como Eduardo, como los líderes que tengo el día de hoy, me acogieron, me dijeron que yo no era distinto a ellos, y yo me sentía totalmente distinto a Eduardo. Hermano, si usted conociera a Eduardo, es como la persona más parecida a Jesús que conozco, y me decía que era igual a mí, que estaba en la misma condición de pecador que yo, y que Dios me amaba a pesar de lo que era. Así que de la misma manera tenemos que mirar a estas personas que tienen una orientación sexual distinta. Tenemos que tener valor. Realmente se necesita valor para poder tratar con estas personas, y no hemos sido valientes como iglesia para asumir esa responsabilidad. Así es. Esperamos que le haya quedado claro el espíritu que tenemos como Sintonizando el Reino, y obviamente esperamos que usted acepte esta opinión que tenemos nosotros sobre el tema. Así es, así que estamos recibiendo llamadas, espero que sea por la opinión y no estén llamando porque necesitan al pastor, que siempre nos llaman para cuando necesitan al pastor de aquí de la radio. Queremos que sus opiniones
van a ser escuchadas y van a ser lanzadas al aire. Somos una iglesia, no una iglesia liberal. No quiero definir que digan, no, estos cabros quieren tener pastores homosexuales y la peor de las cosas, pecado. No, queremos realmente que la gente conozca a Cristo. No nos interesa que una iglesia se haga rica, que una iglesia tenga la mejor música y tenga muchos hermanos gay. No. Nosotros lo único que nos interesa es que la gente conozca al verdadero Señor y sea salvo igual que nosotros. Y eso creemos nosotros que es lo que quiere Dios. Dios lo único que espera de nosotros es que le amemos y le sirvamos. Uno le sirva a Dios por agradecimiento de esa preciosa salvación que nos dio y esperamos que mucha gente más sea salva con nosotros y comparta en el paraíso junto con nosotros y el Señor Jesucristo. Lamentablemente esta gente como el Pastor Cid, Pastor Soto, se visten de ovejas, ¿no? Pues son los vestidos de ovejas, que es difícil identificarlos porque uno cree que están predicando la verdad. Pero lo único que hacen es colocar una piedra de tropiezo. Y el Señor es claro en decir que es más fácil pescar una piedra gigante y lanzarse al mar que hacer tropiezo a uno de mis pequeñitos. Así que es muy preocupante el hecho. Yo no me atrevería en nada del mundo a hacer una piedra de tropiezo para los hijos de Dios o posibles hijos de Dios. Entonces sabemos que Dios va a tomar justicia de todas estas cosas y es preocupante. Sí, Cristian, te quiero contar que me llamó un hermano, Eduardo se llamaba, nuestro querido hermano, que ojalá ya nos esté escuchando, y él nos dice que está de acuerdo en muchas cosas de las que nosotros estamos compartiendo por el tema de los homosexuales y la condición de igualdad de pecados que hay. Pero él tenía una duda. Él me decía que tú me contabas parte de tu testimonio de que antes era un hombre de la vida, ya que fumabas, te drogabas. Él decía si la connotación de las personas, aquel que fuma es igual o no que aquella persona que tiene esta condición sexual de homosexual. Si es pecado o no fumar un cigarro o tomarse un trago, una copa, si tienen las dos la misma connotación de pecado o no. Y me gustaría si tú pudieras responderle a nuestro querido amigo Eduardo en base a lo que uno ha estudiado, en base a lo que uno entiende, en cuanto, más que hacer una diferencia entre las dos cosas, la condición de pecado no depende de lo malo que hagamos nosotros, de la cantidad de cosas malas que hagamos nosotros, hermano Eduardo. Yo lo veo así. La condición de pecado está en nosotros por naturaleza. Adán pecó y entró el pecado a la humanidad, entró la maldad a la humanidad. Entonces, por muchas más cosas malas que haga yo, y Cristian haga tan solo una, mi condición es la misma. Mi condición de pecado es la misma. Estoy separado de Dios. Cuando Dios me ve a mí, ve pecado, ve tinieblas, ve oscuridad, ve maldad. Así yo, habiendo pecado 10.000 veces y Cristian solo una vez, nuestra condición es la misma. Porque el pecado nosotros no entró cuando nosotros tuvimos conciencia de que estábamos haciendo algo malo, sino el pecado entró en las personas con Adán. Así es. El Sí. origen del pecado lo hemos mantenido nosotros desde que nacemos. O sea, no hay un pecado, algo que te deje en el club del pecado. No sé si me entiende, Fabián, que para entrar al club del pecado tengo que cometer tal pecado 3 veces y estoy dentro. No, uno nace y es pecador. Por eso es necesario un Salvador. Por eso Cristo era necesario que entrara a nuestras vidas, porque no hay gente que se salve. Si fuese así, no sé, conozco mucha gente que nunca ha fumado, que nunca ha bebido y muy bien podría decir que merece la salvación de Dios, pero así no es. ¿Qué pasa, Ignacio? El hermano Eduardo me llamaba de nuevo. Resulta que yo parece que la entendí mal, pero ya. déjame terminar con la idea. Ya termine la idea. La condición de pecado entra por Adán, obviamente, y uno no se da cuenta que es pecador hasta que viene la revelación de Cristo, obviamente. Pero lo que me preguntaba el hermano Eduardo es que si fumar o tomarse un trago es pecado. Y ahí, en sí, fumarse un cigarro o tomarse una copa de vino, quizás, el almuerzo es pecado. Yo en lo personal considero que el hecho de fumar, el hecho del vicio, hablé propiamente del vicio de fumar, el vicio del alcoholismo, en sí constituye un pecado. ¿Por qué? Porque eso no hace nada más que hacernos daño a nosotros.
Una Y que nos rodean. muy bien, nos hace daño a nosotros, a nuestro cuerpo, que somos el templo de Cristo, le hace daño a las personas que nos rodean, le hace daño a nuestra economía, porque hoy día fumar es muy caro, le hace daño a nuestra familia, porque nuestra familia depende de muchas veces del dinero que se invierte en eso, pero hablemos probablemente del vicio, porque lamentablemente el vicio hace que como yo persona dependa de tener esa sustancia en mi cuerpo. Si yo no tengo eso en mi cuerpo, no soy yo. Y eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque me hace daño a mí. Y porque Dios no quiere que yo me haga daño, y porque Dios quiere que yo sea una persona que dependa de Él. Si yo como fumador, si yo como alcohólico voy a depender siempre de eso, me voy a estar haciendo daño, un enorme daño a mí, a mi familia, dañarme a mí, dañar a los que me rodean. Porque borracho uno puede hacer cualquier cuestión, drogado uno puede hacer cualquier cuestión. Manejar hoy en día, manejar ebrio, Es un delito. justamente. Pero el hecho de dañar a los demás ya constituye y ya raya la cancha de decir, no, ¿sabes qué? Esto está mal. Ahora, si usted me dice que usted cuando usted almuerza, hermano Eduardo, se toma una copa de vino por la carne, yo le diría, usted no está pecando. Es De hecho, más, invíteme, hermano, a comer. Invíteme a la es más, asada. Jesús, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Y siempre se toma ese como ejemplo así, pero yo no lo tomaría como pecado. Tomarse una copa de vino, compartir una copa de vino, una botella de vino en el almuerzo o en la cena, Siempre que no salga a manejar. Sí. siempre y cuando Todo depende de las siempre y decisiones. cuando su vida no dependa de eso. Yo creo que cuando mi juicio, mi razonamiento está comprometido por el hecho de la ingesta de alcohol en mi cuerpo, ya yo pierdo todos los estribos, ya no soy yo, soy otra persona, me convierto en otra persona. Cuando ya me emborracho, cuando esa actitud se hace permanente en mi vida, y cuando yo asumo que eso ya me domina, ya es porque ya estoy pecando y estoy faltando a Dios. Entonces, el hermano Eduardo me decía, para que quede claro delante de todas las personas en qué si era pecado o no fumar o tomarse un trago. Para mí fumar, aquí no hay fumadores pasivos ni activos, sino que aquella persona que fuma se está haciendo daño. Y alrededor, de hecho, el humo del cigarro es mucho más dañino a la gente que nos rodea. Entonces estamos poniendo, sobre todo los padres que fuman, están dejando expuestos a sus hijos a posibles cáncer, a futuro o a problemas cardíacos. Y la probabilidad de que exista una dependencia de eso es tan alta. Nadie Por puede eso decir, yo yo creo que puedo ni siquiera controlar. es necesario que aparezca en la Biblia, porque es tan evidente el mal que produce el tabaco. Y hoy en día, no digamos, el cigarro que se vende hoy en día no es tabaco. No, Es un mañojo lleno de químicos, como el alquitrán y la nicotina, obviamente, que produce adicción. ese Por es el eso punto. es peligroso, ese es el punto. demasiado peligroso. Nadie puede decir, yo puedo controlar, me fumo un cigarro al mes y nadie puede asegurar eso. O sea, el vicio es una cuestión que está tan dentro de las personas y tan dentro de los químicos que le ponen a los cigarros, que lo más probable es que uno después se convierta en una persona fumadora y sea un vicioso. O sea, lo mismo pasa con el alcohol, pero el tema es que eso no me domine. Si eso me domina es porque ya perdí todo control de mi vida, de mi voluntad. O sea, mi voluntad siempre va a estar sometida a una cajetilla de cigarro, o a 2 o a 3 diarias, o a 10 cajas de vino todos los días. Pero el punto es ese. Un manjar. Un manjar. Pero aunque sea un manjar, hermanos, como tú lo dices muy bien, no es necesario que salga en la Biblia que fumar es pecado o que tomar es pecado. Aunque la Biblia sí dice emborrachar, no te andé emborrachando como los otros, porque las personas borrachas pierden todo juicio, pierden toda racionalidad. Entonces Y pueden perder la vida. ese es el punto. Por eso uno predica esto. Por eso uno predica el hecho de dejar todas esas cosas que nos hacen daño a nosotros y que nos alejan cada vez más de Dios simplemente. Así es. Muchos usan la excusa de, no, el cigarrito para relajarme. Sí, Ya para el está estrés. comprobado científicamente que el cigarro no relaja, sino estresa mucho más a las personas. Por eso, no sé, lea un pancito de vida. Hay muchas cosas por hacer. De hecho, cuidar el cuerpo es una obligación del cristiano, hacer deporte, mantenerse en buen estado físico. Nuestra obligación es cuidar el cuerpo que Dios nos dio. Así es. Así que, hermano Eduardo, esperamos haber respondido su duda. Imagínese, hermano Eduardo, uno sale de la calle, ahora con la contaminación que hay en Coronel, con las termoeléctricas y la estufa, entonces el cigarro es
Es el doble daño que nos estamos haciendo. Exacto. Esperamos haber respondido su duda. Esperamos que también nuestros queridos auditores se le haya quedado claro el tema, porque como que lo dijimos y como que quedó ahí. Ahora lo aclaramos. Si usted se toma una copa de vino al almuerzo con un buen pedazo de Holocausto. de holocausto ahí, un buen pedazo de... Y no maneja. Yo no lo consideraría pecado. Para mí, obviamente, en mi opinión personal, yo no represento a nadie, aquí yo represento a Marco Ignacio Sáez Villanueva. En mi opinión personal, pero cuando usted se convierte y cuando el vicio se apodera de usted, ya estamos en problemas y en graves problemas. Pero ya para seguir con nuestro querido programa Sintonizando el Reino, porque lo queremos mucho, por eso estamos aquí, a pesar de la tormenta que hay, a pesar del temporal que hay, estamos aquí un miércoles más, acompañándoles en el 103.7, también en la señal online que tiene nuestro querido pastor, que es Ministerio Radial, Nueva Esperanza Radio.cl. Ahí está la señal online, usted nos puede escuchar de todas partes del world. Ahí está la señal. Y ha vuelto el glorioso ranking musical, porque hoy día es un programa muy especial. Ya le contamos que este programa usted lo va a poder escuchar 10.000 veces en YouTube, porque pronto va a estar dentro de las redes. Y vuelve el glorioso ranking musical con los temas más escuchados, con los temas más votados por usted. Así que vámonos con la cortina del ranking musical aquí en Sintonizando el Reino. Esto es el ranking musical en Sintonizando el Reino. Y después de esta preciosa cortina que nos preparó nuestro ya difunto DJ Tari, nos vamos con el primer tema en competencia, el primer tema que ha sido el tema de revelación dentro de los jóvenes, de estos jóvenes modernos, de estos nuevos géneros musicales. Este tema se llama La Invitación y lo interpretan Pedro, Pablo y Judas. Ellos son los Profetas y aquí suena Sintonizando el Reino, La Invitación. Judas, mami, el de finales, papi. Pablo, el teólogo, tú no sabes nada de teología, papi. Pedro, el evangelista, ya tú sabes, 1 millón de almas. Yo me le acerqué, de Cristo le hablé, le pasé un tratado, a la iglesia la invité. Ella estaba afligida, ella estaba agobiada. Yo le dije tranqui, que Cristo la amaba. Y yo me le acerqué, a Cristo le mostré. Y como un buen hermano, con la Biblia en mano, le solté un rema, ahí está la mano. Y Dios puede hacerte olvidar, Él dice te perdonaré. Y en el cielo habrá una fiesta de puros ángeles. Y Dios puede hacerte olvidar, Él dice te perdonaré. Y en el cielo habrá una fiesta de puros ángeles. Y estamos de vuelta ya, hemos escuchado este primer tema del ranking semanal de Sintonizando el Reino con este grupo de género urbano, La Invitación de los Profetas, Pedro el Evangelista, Pablo el teólogo y Judas el fiel amigo, el apañador, el que siempre está ahí. Tiene el don de servicio. Sí, Judas tiene ese amor de amigo que nunca te va a fallar, nunca te va a fallar. Así es. El segundo tema que vamos a presentar esta semana, del día miércoles 6 de agosto, es de un grupo folclórico. Folk rock chileno. Folk rock, así. Folk rock chileno. Sí, folk rock chileno. Esta agrupación que son los Jibias nos traen este poderoso tema que es muy confrontacional, pero nos gusta a nosotros. Así que Es rojo como la sangre de Cristo. Amén. Amén, compañero. Amén. Este tema se llama Juntos en Cristo y lo traen nuestros queridos amigos de los Jibias.
lugar. Si hay 20 iglesias por pasaje y todas pelean sin cesar, yo le digo, hermano, cierre el Facebook y póngase a orar. Salga de su asiento y abrace a su hermano en la fe. El Señor nos pide ser la iglesia que se ame y viva en unidad. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y estamos de vuelta después de haber escuchado este poderoso tema a compañero, compañera, después de haber escuchado a los Gigas aquí con el poderoso tema de Juntos en Cristo. Y llega el momento de presentarles el último tema en competición de este ranking musical de Sintonizando el Reino todos los miércoles de 22 a 23.30 horas a través de 103.7 FM. Este tema lo trae un grupo de rock chileno. Ellos son Los Templos y nos presentan Llueve sobre Coronel aquí en Sintonizando el Reino. Siempre viviré, sí. Voy camino a Concepción para comprar los tratados que a la gente voy a dar. Son 3%. Cuando termino de pagar, llama al pastor, dice que el evangelismo cooperó por mal tiempo. Tengo tantas almas que salvar, flights en el PBT, Por ejemplo, pero está nublado y va a llover. Creo que es momento de que arranque porque no vamos a mojar, hermano. ¡Todos apures, hermano! Llueve sobre la ciudad, hoy día no podré ir a evangelizar. Llueve sobre la ciudad, la tele dice que en Lima va a empeorar. ¿Cuántos están listos? y sí, nosotros ya estamos listos porque ese ha sido el ranking musical de la semana aquí en Sintonizando el Reino. El próximo miércoles le vamos a estar trayendo nuevos temas musicales para que usted pueda disfrutar del talento de estos chicos que la verdad es que son muy buenos, muy buenos. Antes de comenzar ya y de pasar a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, les quiero contar, amigos, Cristian, Fabián, que nuestro gurú, nuestro hermano, nuestro queridísimo hermano Luis Cisterna nos comentó aquí en Facebook y también respondiendo a la duda de nuestro hermano Eduardo, así que le voy a leer, es cortito, dice: el pecado del cigarrillo es el vicio, porque provoca y ata al individuo. Muy bien, de acuerdo a lo que nosotros decíamos. También es pecado porque destruye el cuerpo. También decíamos eso porque somos templo de Dios, entonces la idea es todo lo que nos hace daño es pecado. El alcoholismo, que es diferente, dice él, a beber un vaso de vino, es pecado porque entra en la misma condición que se explica en el hábito de fumar, es decir, el vicio, tal cual nosotros lo explicábamos. Dice que hay que entender que el beber vino no es condenado por la Biblia, pero sí el alcoholismo es condenado por la condición de vicio. Al igual que comer no es pecado, pero la gula, que poco se habla del pecado de la gula, también es pecado porque también se convierte en vicio. Así que muchas gracias a nuestro queridísimo teólogo, nuestro profesor en teología, nuestro queridísimo hermano Luis, muchas gracias por darnos esta explicación de la duda que tenía nuestro queridísimo hermano Eduardo. Y ya entramos en tierra derecha, nos vamos a ir con la prédica, pero antes nos vamos a ir escuchando un pequeño tema musical y ya volverá Cristian con la poderosa palabra del Señor aquí en Sintonizando el Reino. Así que prepárese porque se viene la palabra del Señor Jesucristo.
lo anhelan. Ayúdenme a cantarlo. Queridos hermanos, les quiero pedir que puedan abrir sus Biblias en Santiago. No en Santiago, en la carta de Santiago. Capítulo 1, versículo 27. Y dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Este versículo es súper claro. Muchas veces nos preguntamos cómo puede ser la iglesia, o de qué manera Dios quiere cuál es la religión correcta. Porque en el fondo nos dicen, no, Dios no es religión, Jesús es vida, etcétera. Y escuchamos un sinfín de argumentos de cómo debería o es mi iglesia. En una de las cartas, Pablo responde en muchas interrogantes y a esta. Y dice que la iglesia pura y sin mancha que ve Dios y que le agrada es la que visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Yo creo que no hay que encasillarse en que lo haga solamente con esas personas. Esto quiere decir que la iglesia que Dios quiere es la que se preocupa de todos los que la necesitan, de todos aquellos que padezcan tribulaciones, que padezcan situaciones en sus vidas que les impidan vivir de manera digna o etcétera. A eso nos referimos con complementarlo económicamente o complementarlos con consejo en el área espiritual. El Señor nos pide que seamos de esta religión, que seamos de esta línea, que no busca lo suyo, que esta línea que busca el bienestar de las personas. Yo sé que aquí en el programa siempre hablamos de la ayuda al prójimo, del amor, y pueden decir, no, ustedes hablan de eso porque es más fácil, cualquiera puede hablar de esto, de ayudar al prójimo y van a creer que están en lo correcto. Pero nosotros lo hacemos porque consideramos que es lo que menos se predica hoy en día. Esto de la teología de la prosperidad ha avasallado tanto, ha llegado tanto a los cimientos de la iglesia, a los argumentos bíblicos de la iglesia,
que hemos perdido esta capacidad de ayudar a nuestro prójimo, que nos hemos llenado con doctrinas de dad y recibiréis, que mientras más das, más recibes. Pastores que se jactan del hecho de haber ofrendado 8 autos, y ahora por haber ofrendado 8 autos tienen un Audi 0 kilómetros y el mejor modelo y el más caro. Lo único que ha desvelado el hecho de la necesidad de la sana doctrina. Ni siquiera podemos quejarnos de las buenas obras que hacemos, pero si en algo yo me puedo gloriar es en mi hermano, que tengo una experiencia con Dios, dice Pablo. Debemos ir en pos de la gente, debemos ir en pos de la necesidad de las personas sin mirar a quién ayudamos. Aquí no, de hecho Pablo, creo que en Gálatas, versículo 6, 9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos, segaremos y no desmayamos, dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice a todos, sin excepción de personas. También el Señor Jesús habla del fin de los tiempos, de las personas que realmente heredarán el reino de Dios. Y dice los que heredan el reino de Dios, que está en Mateo 25, del 36, Mateo 25, 35, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Y así después sigue el versículo de la gente que lo vio desnudo y no le dio ropaje, que lo vio con hambre y no hizo nada. El Señor dice que los que heredarán el reino de los cielos son aquellos que realmente se preocupen del prójimo. He escuchado un sinfín de veces, y ha salido incluso de mi boca, que he tenido a Dios en primer lugar. ¿Cuántos nos hemos escuchado alguna vez decir a otros hermanos y a nosotros mismos decir que Dios es nuestro todo, es el dueño de mi vida, etcétera? Y así lo dicen muchas alabanzas. Pero en el fondo yo les pregunto, ¿qué es para ustedes que Dios sea el primero? No somos capaces de llenarnos la boca con tantas palabras que ni siquiera comprendemos el peso de cada una de ellas. ¿Qué es para ti o qué es para mí el hecho de decir: Dios, tú eres el dueño de mi vida, o Dios, tú eres el primero? Mi argumento: no, Dios está en mi primer lugar, lo demás está en el primero, segundo y tercero, lo demás no existe para mí. ¿Qué es para ti decir eso? Para mí, basado en lo que yo creo que correctamente es una interpretación bíblica, y haciendo alusión a los versículos que nombré anteriormente, tener a Dios en mi primer lugar es estar dispuesto hacia la gente. Dios nos pide eso. No nos podemos hacer los locos. Todo lo que Dios nos pide es en base a la gente. No hay nada que Dios pida que no sea para las personas que lo necesitan. Dice Pablo que aconseja que ayudemos, hagamos todo el bien posible, todo, por favor hagan todo lo bueno posible en sus vidas, ayuden en todo lo que puedan, tengan o no tengan, traten de hacerlo, a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. A veces ni siquiera como iglesia, como hermanos, me incluyo, somos capaces de ayudar a nuestros propios hermanos dentro de la iglesia, sabiendo las condiciones en las que se encuentran. Juzgamos, no, ese hermano viene de repente nomás, ¿para qué lo vamos a ayudar? Si para lo único que viene a la iglesia es para pedir ayuda. Y es cuando realmente Dios nos dice que ayudemos a todos. Es como esa canción de José Dan Romero, Te vi, ayer te vi, donde nombra que vio a Jesús en las personas pobres, en los niños que no tenían padre, en los huérfanos, en la gente vagabunda, en todo ese sinfín de personas que llamamos gente de prioridad aquí en Chile, gente que no tiene recursos, gente que es despojada de todo lo material en esta vida, y que son apartados y que son discriminados. Iglesia, no solamente me incluyo dentro, cuando hablo de iglesia, no solamente hemos discriminado a las minorías sexuales, sino que hemos hecho bien el trabajo del diablo, entre comillas,
de discriminar a aquellos que realmente necesitan a Dios, de discriminar a los pobres, de discriminar a las prostitutas, de discriminar a los huérfanos, de echar a los niños, de no tomarlos en cuenta. Y lo único que hacemos es tratar de conseguir algo de Dios para satisfacer nuestros deseos de la carne. Y no hablo de deseos de moralidades sexuales, hablo de todo lo que nos dé placer. De todo lo que nos dé placer y no involucre ayudar a nuestro prójimo, son los deseos de la carne. Las prédicas que siempre hacemos aquí en Sintonizando el Reino son un llamado de atención para todos, incluso para nosotros mismos, de por favor seguir al Maestro. Por favor, abramos nuestros ojos a la verdad y no busquemos las añadiduras. Primero el reino de Dios, y el reino de Dios consiste en ayudar a mi prójimo, en amar a mi prójimo como a mí mismo, de ser siempre el buen samaritano. No esperemos que otra persona ayude a los demás. No esperemos que otras personas hagan nuestra pega. No esperemos que el hogar de Cristo vaya y le dé casa a los vagabundos. No esperemos que el Senama haga algo por los abuelos, porque lo probable es que no lo haga. No esperemos que el Sename ayude a los menores de edad a salir de la delincuencia, porque no hace su trabajo de la manera correcta. No esperemos que la cárcel del gobierno de Chile haga rehabilitaciones en esos hombres, porque no lo hace. No seamos ciegos, démonos cuenta de que la única solución a todas nuestras vidas es Cristo. Y debemos estar ahí donde las papas queman, como dice un querido amigo. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado tantas veces, yo pasé por esto, yo viví esto, yo hice todo esto. Quizás no llevo tanto tiempo en la iglesia como la mayoría de ustedes, pero creo que he hecho lo suficientemente cosas que, creyendo que la hago en Dios, he estado en una equivocación enorme. Siempre recuerdo que en mi iglesia hubo un tiempo, y en toda la iglesia hubo un boom, un mover de la guerra espiritual, de estar a la brecha del enemigo, y de clamar, de gritar, y de atar demonios, etc. Cuando estar en la brecha siempre ha sido estar en la calle. Cuando estar en la brecha siempre ha sido absolutamente estar para la gente que lo necesita. Es fácil estar dentro de una iglesia de 4 paredes gritándole al viento, creyendo que es el diablo, cuando el diablo ni siquiera te escucha y está en la calle haciendo su trabajo perfecto y tranquilamente, arruinando la vida de los jóvenes, arruinando la mente de las personas que violan niños todos los días, y arruinando la economía de mucha gente. Y nosotros dentro de 4 paredes gritándole de lejos, porque él no está ahí. Él está haciendo su trabajo tranquilo y siempre lo hizo así. Por eso es tiempo de que la iglesia, de que sean los violentos que arrebatan el reino de los cielos, que arrebatan de la situación de calle a los pobres, que arrebatan a los niños en situación de delincuencia, en situaciones de violación. Somos nosotros. ¿Por qué? No para llenar nuestro ego, para sentirnos que hacemos las cosas bien, sino por lo agradecido que estamos de la salvación que nos dio Dios. Porque toda esa gente que lo necesita, que está en la droga, que está en la prostitución, que está en la delincuencia, que está en la pobreza, en la misma condición en la que nos encontrábamos nosotros. Y hoy en día somos coherederos con Cristo, y también de su sufrimiento, y eso implica sentir dolor por la gente que lo necesita. Somos coherederos, está bien, vamos a morir y vamos a estar en el reino de los cielos, y va a ser el galardón más grande del mundo, pero somos coherederos con su sufrimiento, y eso implica estar en la calle, donde realmente las lágrimas te caen al sentir la impotencia de no tener los recursos para ayudar a la gente. Es necesario estar en la calle, es necesario ser esa iglesia que dice la carta a Santiago, que ayuda a los huérfanos, que ayuda a los pobres, que ayuda a las viudas, que trata de hacer todo el bien posible. Quizás no tengamos los recursos, pero Pablo les dice, les aconseja, traten de hacer todo lo mejor posible para ayudar a los prójimos, y más si son hermanos en la fe. Es una carta de motivación, de no buscar los placeres de este mundo, porque los placeres de este mundo quizás, no sé si atreverme a decirlo, pero es llenar nuestro ego con eventos, con quizás, no sé, conciertos, como le queramos llamar, campañas,
y no estar ahí donde realmente la gente nos necesita. Si vamos a hacer algo por Dios, que realmente sea sintiendo el dolor de esa gente que no lo tiene el día de hoy. Necesitamos una iglesia, necesitamos que cada uno de ustedes, por favor lea la escritura, que por favor siga al maestro, lo escuche y vea la necesidad que hay en las personas. La misma necesidad que tengo yo, que tienes tú, es la misma que tiene la gente que está afuera. Hace poco con un grupo de hermanos estábamos en un hogar de ancianos y las condiciones en las cuales viven son deplorables, son inhumanas en algunos casos. Y nosotros no hacemos nada por ello. Coronel, Lota, los lugares más poblados con iglesia, pero con más delincuencia. Era un hogar de ancianos cristianos. Cristiano también. Para como subrayar esa palabra. Para hogar peor. De ancianos a cargo de una iglesia. Y estar ahí, quizá uno se hace el fuerte, uno está ahí y trata de hacer su trabajo, trata de ayudar en lo que puede, pero uno llega a la casa y siente una impotencia enorme de no poder hacer nada por esas personas, de no poder mostrar ese amor de Dios. Yo sé que quizás más de alguno de ellos aceptó a Cristo y más probable es que cuando muera va a estar en el cielo y va a gozar de los mejores lujos de la vida, pero uno no puede hacerse ciego frente a estas cosas. El Señor nos pide que realmente, si vamos a hacer algo bueno, pensemos en Él, por lo menos. Pensemos que lo estamos haciendo a Él. Porque el Señor nos va a decir, me diste abrigo, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me diste de vestir, estuve en el hospital y me fuiste a ver, estuve en el asilo de ancianos y me fuiste a ver. Yo no sé qué responderle al Señor porque quizás llevo 5 años dentro de la iglesia y recién llevo 1 intentando hacer esas cosas. Tengo miedo del día del juicio en que el Señor me pueda preguntar ese tipo de cosas, porque quizás muchas de ellas las ha dejado pasar. Tengamos miedo de Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. No se trata de que yo le tema que Dios me tire una bola de fuego de la nada y me mate, sino es no hacer la voluntad de Dios. Encegarme en seguir una doctrina que lo único que hace es llenarle los bolsillos a instituciones, porque ni siquiera me atrevo a decir que son iglesias. Seguimos esa doctrina y no nos da miedo. No nos da miedo encerrarnos en 4 paredes y gritarle al viento. Yo el día que me di cuenta me sentí un poco horrorizado y hasta el día de hoy me siento horrorizado el hecho de que Dios ve todo lo que hago realmente. Y ve todo lo que no hago. Quiero hacer un llamado de atención a todos los hermanos que nos escuchan, que estén conscientes de que Dios ve todo lo que tú no haces también. Que no solamente está consciente de lo que tú haces, sino de lo que tú no haces. Y la palabra puede haber buscado como 5 versículos o incluso más en donde recarga la necesidad de ir en pos a los que necesitan de Dios. Y en nuestro trabajo, en nuestro trabajo, en nuestra vida en Cristo. Ir y predicar el Evangelio implica no solamente gritar en la calle, sino que ir y sacar de mi bolsillo, aunque me duela, y darle a mi hermano para que tenga para comer. Es necesario que estemos ahí en la brecha. Yo ya no hablo de guerra espiritual. ¿Para qué cerrarme en 4 paredes a gritar? Yo no le temo a que aparezca un diablo o un demonio frente mío. Yo lo que le temo es que un niño que tuve la oportunidad de ayudar muera de hambre o muera baleado en la calle por delincuencia y yo no hice nada. Seamos conscientes de que Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no sé si Dios o inspiración de la palabra, pero se me vino una frase en mi cabeza que decía que la mejor calidad de vida que puedo yo es la capacidad de darle una mejor calidad de vida a mi prójimo. Si yo soy capaz de dar calidad de vida o mejorar la vida de otra persona, voy a tener una buena calidad de vida. Y ese ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que sin ánimo de ofender a nadie, sino que de llevar preocupación a sus corazones, de que se preocupen realmente de ustedes, se preocupen de su prójimo, que se preocupen de su iglesia. Hay mucha gente en su propia iglesia que quizás está pasando necesidad y no lo sabemos. Esto no es la Teletón. Esto es la palabra de Dios.
Santiago 1:22 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Después el 26 dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad de este mundo. Esta es una versión actual. Y para ya ir cerrando este mensaje y también el programa, Santiago 1:22 le decía: obedezcan la palabra de Dios, porque si la escuchan y no lo hacen, se engañan a ustedes mismos. Y tú lo decías, Cristian, no se predica esto. La única vez que yo he escuchado predicar o he escuchado en la iglesia la parábola del buen samaritano es en la escuela dominical. En un culto general jamás he escuchado una prédica sobre la parábola del buen samaritano. Y si usted lee esa parábola se va a dar cuenta que cuando Jesús enseña esta parábola está respondiendo a la pregunta de qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna. Así pregunta este intérprete de la ley, y Jesús le responde contando esta historia. Es decir, es algo trascendental para nosotros los cristianos, amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Jesús tomó como ejemplo un samaritano, al que más odiaban los judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos porque eran mestizos, los odiaban. Y Jesús le dijo: un samaritano, ese es tu prójimo. No solamente mi hermano que está en la iglesia, sino todas las personas, todos, sobre todos aquellos que son discriminados. Ellos son nuestro prójimo, y en ellos, como tú lo decías, en ellos vamos a poder. ¿Quién más necesita el mensaje de Jesucristo que ellos? Porque nosotros ya estuvimos una vez en esa condición, y por la misericordia y la gracia de Dios alguien nos predicó, y hoy en día tenemos ese mismo mensaje para predicarlo a aquellos que lo necesitan. Esa es la verdadera doctrina, dice alguna versión. Otras versiones dicen: esa es la verdadera religión. Pero yo diría, esta es la verdadera tarea que tenemos como cristianos: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no dejarnos vencer por el mundo. No nos dejemos vencer por estas ideas que se nos vienen y que simplemente nos hacen encerrarnos en cuatro paredes y no hacer absolutamente nada. Que podamos ver en Cristo, que podamos ver en esa ayuda al prójimo a Cristo. Hagamos todo para Cristo, hagamos todo como si fuera para Cristo. Ese es el mensaje que le traemos hoy día, Sintonizando el Reino, un programa más. Les queremos dar las gracias porque estamos muy contentos de poder seguir aquí. Ya llevamos cerca de casi 4 meses trabajando todos los miércoles de 10 a 10 y media. Entendemos también que el horario es más o menos complicado porque las turcas, y usted sabe toda esa potestad que ha llegado a través de la televisión, pero estamos contentos igual. Estamos contentos igual porque poco a poco vamos viendo cómo Dios nos va ayudando, Dios nos va respaldando, y poco a poco vamos también nosotros aprendiendo. Nosotros somos los que más aprendemos cada programa que hacemos, porque cuando predicamos, cuando hablamos, tratamos siempre de hablar de Jesús y predicar al Cristo Redentor, como se lo decía la semana pasada. Nosotros lo único que hacemos, hermanos, todos los miércoles aquí es predicar al Cristo Redentor que nos salvó de la muerte y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Eso es lo más maravilloso. Así que les quiero dejar una vez más invitados para que nos pueda estar acompañando el próximo miércoles a la misma hora, al mismo día, 103.7, y también en la señal online nuevaesperanzaradio.cl. Ahí el pastor está con su señal online, también la puede escuchar durante el día en la pega, estudiando, también la pueden escuchar los chiquillos ya que entraron algunos a clase. Así que muchas gracias por habernos escuchado, gracias a todos nuestros fieles auditores. Esperamos que hayan disfrutado este programa, que también hayan recibido la palabra de Dios con altura de mira, sobre todas las cosas con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir la corrección y la guía del Espíritu Santo a través de la exhortación de su poderosa palabra del Señor. Cristian, despídete. Así es, búsquenos en Facebook antes, porque vamos a estar publicando el link del programa y los programas venideros.
grabados para usted, para si se los pierde. Así que búsquenos en Facebook, póngale me gusta a la página, comente, ponga sus opiniones. Estamos ahí dispuestos a escucharlos. Amén, amén. Y a responderle. Así que un saludo, estamos muy contentos porque nos escuchan. Un saludo al hermano Carlos, porque creo que ha sido el primer hermano en interactuar con nosotros. Eduardo. Carlos, perdón, hermano Eduardo. Muchas bendiciones para usted, para su familia, para todos. Así es, que le vaya bien a nuestro Así hermano que, Eduardo. Fabián, un saludo para la mami, por lo menos. Bueno, un saludo para toda mi familia y para todo aquel que está escuchando. Muchas bendiciones y verdad me siento feliz con los muchachos acá, escuchando la palabra de cada quien. Y bueno, saludos para todos, ¿no? Así es, eso es lo que queremos, que cuando usted escuche la palabra se sienta feliz, así como nosotros nos sentimos felices predicándola. Eso es maravilloso, eso es lo que Dios quiere, que podamos recibir la palabra del Señor con el mejor corazón, con la mejor disposición. Amén. Ha llegado la hora, tenemos que irnos, abríguese, tápese. Ahora sí, hermano, puede prender la tele, súbale el volumen. Prenda las turcas nomás. Prenda las turcas ahora nomás, abríguese porque se viene un temporal de aquellos, pero qué bueno que llueva porque estábamos en sequía. Y el Señor es bueno y siempre tiene algo que regalarnos. Así que disfrute de este temporal, disfrute de la lata sonando en el techo día en la noche, disfrute de los relámpagos y que el Señor los bendiga, que los guarde, que estos días que quedan de trabajo, de universidad, de colegio, usted pueda estar tranquilo, pueda ir con mucho ánimo y que el próximo miércoles esté dispuesto, siempre ahí sentadito al lado de la estufa con el 103.7, Nueva Esperanza, sintonizando el reino. Nos vemos y que el Señor me los bendiga. Adiós.